Hola, mi nombre es Luisa Sucerquia del grado 11D de la modalidad de sistemas en la institución educativa Rufino José Cuervo Centro. El día de hoy vengo a mostrarles un simulador de ensamble. Este nos muestra los componentes y cómo se deben ensamblar. Recordemos que cuando lo vamos a hacer con las partes físicas debemos tener un lugar de trabajo limpio y ordenado. También colocarnos la pulsera para descargar la energía estática y en caso de no tenerla podemos tocar alguna cosa metálica, ya sea una puerta o una mesa. O ya en un caso más extremo lavarnos las manos y no las secamos sino que dejamos que se sequen solas. Lo anterior dicho es básicamente para proteger algunos componentes de una pequeña descarga, ya que si nosotros tenemos esta energía en nuestras manos, podemos causar un daño en cualquiera de los componentes. Ahora sí, vamos a comenzar. Como podemos ver en el lado izquierdo, nos muestra una por una las diferentes categorías y áreas del equipo. Paso a paso nos va diciendo qué componentes debemos instalar o ensamblar. No es necesario seguir los pasos en orden, pero en lo personal para mí es más fácil seguir este orden, ya que si seguimos los paso a paso es más probable que no cometamos ningún error, por así decirlo. Bueno, esto que vemos aquí es el gabinete o chasis. Y podemos observar que está totalmente vacío, ya que dentro de él vamos a poner todos nuestros componentes. Y esta es nuestra fuente de poder, la vamos a ensamblar donde nos muestra con el color amarillo. La soltamos allí y este nos muestra unos pequeños controles para que así ajustemos la fuente para que pueda instalarse correctamente. La podemos girar con estos controles y así la podemos como graduar, y cuando ya está en la posición correcta le damos clic en la flechita que se muestra ahí para que ella baje y se ajuste a el chasis. Ajustemos la fuente de poder con los tornillos al chasis. Solo le damos clic a los tornillos, los elevamos a la altura donde muestra el círculo amarillito y ya el simulador nos muestra cómo se pone cada uno. Nos muestran un botón que dice OK, que nos indica que ya terminamos ese paso correctamente. Ahora el siguiente paso es la placa base o tarjeta madre. Damos clic ahí en ese botón y este nos lleva a la whiteboard. Podemos observar que está encima de una mesa y nos muestran los componentes que van a ir en ella. Si damos clic donde dice aprender más, nos muestra el componente girándolo para que nosotros podamos como identificar cuál es. En este caso es una memoria RAM y podemos ver que tiene una muesca ahí, la cual no está exactamente en el centro, sino que está más cerca del lado izquierdo que del lado derecho y coincida con la ranura del puerto donde va a ir esta memoria. Repetimos el mismo paso que hicimos anteriormente. Cogemos la memoria, la llevamos hasta donde nos muestra lo amarillo, allí la soltamos y podemos girarla y acomodarla para poder que se instale correctamente. Una vez ya hecho este paso, me dice que debo cerrar estos seguros
para que así se cierren y queden sosteniendo la memoria RAM al banco de memoria. Asimismo hacemos con la siguiente memoria. Si la primera memoria la pusimos en el banco de memoria azul, la otra de igual manera la tenemos que poner en el banco de memoria azul. El procedimiento es el mismo, giramos hasta que coincidan las muescas. Movemos los seguros para que se cierren y ya quedó la memoria RAM colocada. Ahora hay que colocar el microprocesador. Damos clic en él y lo arrastramos hasta el sitio amarillo. Observemos que en esta parte hay un triángulo que si observamos el zócalo, este triángulo lo tiene para el otro lado. La manera correcta de poner un microprocesador es que ambos dibujitos, por así decirlo, ambos triángulos, estén en la misma parte. Entonces, por lo tanto, debemos girar el microprocesador para así poder acomodar los dos triangulitos que queden coincidiendo uno con el otro. Posteriormente cerramos este tipo de tapa y con este gancho lo aseguramos para que quede fijo y ya quedó instalado el microprocesador. Yo puedo dar clic otra vez al mismo componente y esto sería como desinstalarlo. Lo voy a volver a colocar ya que solamente era para explicarles. Ahora, para que pueda disiparse el calor, pueda eliminarse el calor, ya que el procesador se calienta bastante, es importante colocar pasta térmica, que está representada con una pequeña jeringa, ya que así es como la venden, pero en algunos casos ya el fabricante pone la pasta térmica ahí mismo en el microprocesador para que no tengamos que ponerla nosotros. Tomamos la jeringa y la soltamos encima del microprocesador y aquí la simulación nos muestra que debe quedar así, una pequeña bolita, ya que al colocar encima el disipador esta se va a aplastar y va a quedar completamente distribuida en todo el microprocesador. Ahora tomamos el disipador y lo llevamos hacia el microprocesador, lo colocamos encima, lo soltamos y ahí nos indican que debemos asegurar con esos broches y ya queda fijo a la MyBoard. Ahora, para que el ventilador gire, debemos colocar la alimentación de poder. Le damos clic. Bueno, aquí está, lo giramos hasta que quede en posición correcta. Y ahí queda ya colocado. Una vez que ya haya quedado colocado, ahora tenemos que instalar la MyBoard en el chasis o gabinete. Con esta flecha vamos a dar clic para que nos haga la simulación de cómo se coloca la MyBoard en el chasis. Aquí la MyBoard tiene varios puertos USB, puertos red, puertos de sonido y demás. Entonces lo que tenemos que hacer es girarla para que estos puertos queden viendo hacia esas ventanas. Observemos que esas no tienen ninguna tapa, mientras que las otras, como esta y esta, sí tienen tapas, porque aquí no va a quedar ningún puerto. Entonces aquí ya que está de frente la MyBoard, con esta parte viendo hacia la ventanilla, vamos a dar clic en el botón que nos muestra como hacia abajo, la flechita hacia abajo, y el simulador la coloca en su lugar.
Ahora esta nos indica que debemos colocar los tornillos. Todos estos orificios que están aquí es donde van los tornillos. También hay tornillos que van en el centro para así fijar más la mightboard y que no se mueva de su lugar. Damos OK y nos vamos hacia los adaptadores de tarjetas. Podemos observar que aquí nos muestran varias tarjetas, como una tarjeta de red normal con cable con su tornillo, tarjeta inalámbrica también con su tornillo y un adaptador de video o tarjeta de video también con su tornillo. Si lo vemos de cerca podemos observar que tiene una serie de contactos muy cortos, por lo tanto la vamos a colocar en una ranura PCI Express, las más pequeñas. Esta otra tiene los contactos un poco más grandes, entonces se pondrá una ranura PCI normal y la última puede ser en una ranura PCI normal o en una ranura Express. A la hora de instalar esta tarjeta debe coincidir perfectamente con la mainboard, ya que tanto la distancia para que quede pegada a la ranura abierta como para que queden los contactos alineados perfectamente. Igual que con los pasos anteriores, cogemos la tarjeta y la llevamos hacia el sitio amarillo donde nos indica el simulador. Le damos clic y automáticamente la simulación la pone. Tomamos el tornillo y lo colocamos encima para fijarlo. Y así sucesivamente con la tarjeta de inalámbrica y la tarjeta de video. Listo, damos clic en OK y ahora nos vamos a discos internos. Ahora vamos a ver la parte lateral del gabinete. Aquí tenemos algunas unidades que vamos a colocar: la unidad del disco duro, la unidad óptica, un CD-ROM o DVD y la unidad de disquete. Esta unidad de disquete pues ya en la actualidad no se utiliza. Vamos a empezar con el disco duro. Lo tomo y lo conecto en la parte amarilla como en las partes anteriores. Al igual que los pasos anteriores, lo giramos hasta que quede correctamente para poder instalarlo. Inmediatamente le colocamos los tornillos para así fijarlo, 2 de cada lado. Ahora sí, vamos a girar el gabinete y vamos a colocar la unidad de DVD o de CD-ROM. En este caso es un DVD. Y al igual que con el primero, ponemos 2 tornillos de cada lado. Sigue la unidad de disquete, la colocamos en la ranura que está ahí abierta, la giramos, entra y colocamos los tornillos. Una vez ya finalizado, damos OK. Y ahora nos vamos a cables interiores. Aquí tenemos varios tipos de cables y vamos a ver cómo se conecta cada uno de ellos. En este caso, este primer cable nos indica que va primero conectado a la mainboard. Vamos a colocar el cable. Observemos que este tipo de cables tiene ese tipo de tope, especialmente son para disco duro, y ese tope debe entrar ahí en esa parte de la mainboard. Entonces lo giramos hasta que quede justo en la ranurita para que entre correctamente. Listo, ahora la otra parte del conector lo vamos a conectar en el disco duro. Podemos ver que este tiene como un hilo azul, el cual siempre debe ir con el pin 1. Al igual que con el primero, aquí nos muestra que debe de ir correctamente para poder que se conecte y tener todo bien. Podemos ver que este cable queda al lado de la fuente de poder
Lo siguiente es conectar el cable del disquete. Como dije antes, este ya casi no existe. Aquí nos marcan el pin 1, el cual siempre debe de coincidir con el hilo azul o verde o amarillo. En este caso es azul. Los colores depende del proveedor o del fabricante cambian, pero siempre debe de ir el pin 1 con el color diferente de la correilla. Y así hacemos lo mismo con la otra parte. Aquí podemos ver que en esta parte no tiene un orificio, entonces debemos ajustar hacia la parte donde no tenga tampoco el orificio para conectarse correctamente. Bueno, ahora vamos con el cable SATA. Aquí podemos ver que hay varios puertos. Podemos observar que tiene un tope como en forma de L, y también la entrada del cable SATA tiene una forma de L. Así que lo giramos para que coincida con la L del puerto de la Mightboard. Ya cuando lo giremos y coincida lo conectamos y hacemos lo mismo con este otro puerto. También tiene forma de L, hay que buscarle la forma, girarlo para poder que quede correctamente instalada. Muy bien, ahora tenemos aquí varios conectores que aún no hemos conectado. Estos son los cables de alimentación y vamos a comenzar con este. Damos clic en él y automáticamente nos dice dónde va. Este se coloca para alimentar lo que viene siendo el disipador. Tenemos que ver muy bien las formas que tiene este conector para poder conectarlo correctamente y que funcione. Aquí ya podemos ver que quedó conectado correctamente y vamos a seguir con este otro conector que es el del ventilador que tenemos en la parte trasera del gabinete o chasis. Como ya dijimos antes, lo tenemos que girar hasta que quede correctamente en la posición para poder conectarlo. Y listo, ya quedó. Ahora ese es el conector que alimenta de energía a toda la Mightboard. Y lo que tenemos que hacer es que coincida en la parte que nos indica en la Mightboard. Como este es más corto que otros, cuatro de estos puerticos van a quedar sin conexión, pero no pasa nada porque así es el conector. Entonces ya lo conectamos y seguimos con el siguiente cable. Bueno, este es el cable que falta. Vamos a colocar primero este, le damos clic y nos dice que se conecta a esta parte de una forma que sería imposible conectarlo de otra forma. A veces lo giramos un poquito para que estas aletas coincidan con el conector. Y por último, este conector de color negro lo vamos a colocar en el disco duro, que también tiene forma de L. Y ya quedó todo conectado. Bueno, ya damos en OK y nos vamos a cables exteriores. Y ya aquí nos piden que ya lo tapemos. Entonces le damos clic ahí y automáticamente se tapa. Colocamos sus tornillos y ahora vienen los cables externos. En este caso nos representan varios cables externos. Es más, el mismo simulador ya nos puso el primer cable en su lugar. En este momento ya la computadora está totalmente armada y funcionando.
Seguimos con el teclado. Si vemos el conector del teclado es de color morado, entonces lo conectamos dentro del conector morado. Sigue el mouse o ratón. Este tiene conector verde, el cual lo vamos a poner en el color verde, y ahí, al igual que el morado, lo giramos hasta que quede correctamente para su instalación. Bueno, seguimos con el cable de internet o de red. Lo tomamos igual que todos los pasos, lo giramos hasta que quede correctamente. Y por último, el cable de alimentación, que va en esta parte. Es sencillo porque tiene una sola forma de entrar, entonces lo giramos y lo conectamos. Y listo, ya tenemos nuestra computadora armada.